A veces se hace la pregunta, ¿por qué nos paramos y nos sentamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué traemos dinero? Sobre todo los niños preguntan eso. ¿Por qué vamos y llevamos dinero? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos el otro? ¿Verdad? Si usted se da cuenta, desde que usted entró esta mañana, yo le dije que íbamos a estar en un servicio ¿de qué? De adoración. Lo que quiere decir eso es de que el propósito esta mañana es adorar a Dios. ¿A través de qué? ¿De qué formas? ¿De qué maneras? ¿En la oración? Bien, en la oración podemos adorar a Dios. ¿En la lectura? En la lectura podemos adorar a Dios. Leer la palabra que nos trae a nosotros vida, que nos da sustento día tras día, y ponerla en práctica, personalmente o congregacionalmente. Bueno, estamos unidos en un culto de adoración, entonces lo hacemos congregacionalmente. ¿Qué otras formas? Hay personas que dicen que empieza un servicio de adoración, ¿verdad? Y están leyendo, y están ofrendando, y están estudiando, y luego dicen, ahora sí vamos a adorar cuando empieza la música. Eso es erróneo. La adoración no empieza cuando el hermano empieza a darle a la guitarra, o cuando el hermano empieza a darle a la batería. La adoración no empieza ahí. La adoración empieza en el corazón, sabiendo y comprendiendo nuestra mente a quién venimos a someternos y a traer atributo, hermanos, hacia Él. Y esta mañana, se los he recordado, es solamente hacia Dios. Amén. Así que vamos a adorar al traer ofrendas. Le voy a decir algo. Aquí nadie le va a decir, usted traiga tanto. Usted venga y deme por lo menos $20 de lo que ganó cada día. Deme por lo menos $500 de lo que sacó. Nadie le va a decir eso. De hecho, si usted se da cuenta, durante la ofrenda, lo que se dijo fue, o lo que se puso allá fue, cada quien dé con un corazón gozoso lo que Dios ha puesto en su corazón. Nosotros aquí no estamos para poner artimañas de humanos y decir, de esta manera es que nosotros vamos a sacar más. Si les ponemos la música más fuerte, si apagamos las luces y los ponemos a llorar un poquito, a lo mejor se abren más sus bolsillos. Ese no es el punto de nosotros. Eso no es por lo que nosotros estamos aquí. Si usted viene y dice, yo quiero dar tanto, gloria a Dios, y yo quiero dar menos, gloria a Dios. Lo que usted está bien, pero acuérdese que a través de eso está adorando también por igual. Entonces les he mostrado, ya el hermano ya se acomodó allá, ¿verdad? Solamente quería darles a entender, ¿verdad? La adoración viene a través de todo lo que estamos haciendo. Ahora, el sermón, hermano, esa es parte de la adoración. Amén, gloria a Dios. El sermón es parte de la adoración por igual. Ahora voy a adorar al escuchar, y al escuchar quizás mi vida vendrá en convicción, quizás mi vida vendrá en momentos que me voy a dar cuenta que necesitaba escuchar eso, y es a través de eso que el Señor deja y permite que mi corazón sea transformado ahora, que mi corazón sea puesto ahora en una pesa, y esa pesa me deja saber dónde me encuentro. Pero solamente lo que estará en un lado, en la otra pesa, es la palabra de Dios. Hermanos, esta mañana estamos ahora, ese es el propósito. Usted agarre su Biblia, porque le voy a mostrar versículos, porque va a haber versículos. No se atenga a la pantalla, no porque Melanie se duerme ahí atrás. Melanie no se duerme. Bueno, espero que no se esté durmiendo ahí atrás, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Damián era el que conducía la pantalla, ¿verdad? En las escrituras, ahora es Melanie, ¿verdad? Y yo les decía, el momento que tú te duermes allá atrás y no pones la música o las letras, no pones la pantalla, no vas a comer por el resto del día. Es una broma, hermanos, no les decía eso. Solamente les decía, trata de hacer el mejor trabajo que puedas hacer, ¿verdad? No se atengan a la pantalla. Ustedes tienen la Biblia. Ustedes tienen. Ahora, no se atengan a mí tampoco.
De que digan, el hermano nos va a predicar completamente toda la verdad y todo, porque soy humano y me equivoco. Quizá pude decir una palabra mal y usted entendió lo que quise decir. Por eso es que en sus manos estará la Biblia. Ábrala como usted la vea. Yo mientras le estaré diciendo los textos, y si no los alcanza a ver, primero el señor Melanie no se duerme y estarán en la pantalla. Esta mañana la primera pregunta que quiero hacer es para todos ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que se dice ser cristiano y una persona que no lo es? ¿Cuál es la diferencia? Le voy a decir lo que piensan allá afuera. Lo que piensan allá afuera es decir, ese hombre es cristiano, él tiene que hacer las cosas perfectas. Ese hombre es cristiano, por lo cual él no puede enojarse. Eso lo escucho mucho. Recuerdo cuando estaba en el trabajo que decían, ¿verdad? Una de las preguntas que me hacían es, Ernesto, ¿y los cristianos entonces no se deben de enojar, verdad que no? Si se enojan van al infierno directamente, ¿verdad? Hermanos, recuerden que el ejemplo al seguir de nosotros es Cristo Jesús. ¿Cristo Jesús se enojó, hermanos? No llegó a un punto donde estaban utilizando la casa de Dios como una casa de mercader, como una casa donde iban a comprar y a vender. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Volteó las mesas, tiró todo lo que estaba ahí. ¿Creen que lo estaba haciendo con una cara bien feliz en su mano? Estaba airado, hermanos, pero recuerden, una ira, un enojo justo. Nosotros podemos enojarnos y pecar, sí, lo podemos hacer. De hecho, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, airados, pero no pequéis. Traducción común, enójate, pero no al punto de pecar, ¿verdad? Hay una ira justa, hermanos. Entonces, si decimos el cristiano debe de ser perfecto al punto de que no se debe ni de enojar, y el que no es cristiano también lo mismo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre eso? Si los dos se enojan, ¿cuál es la diferencia entonces entre un cristiano y una persona que no es de Cristo o que no conoce de Cristo? ¿Cuál es? El cristiano no debe de pecar. ¿Es cierto o no es cierto? Sí y no. Se los dejo ahí. Sí y no. ¿El cristiano peca? Sí. Sí. A ver, levante su mano si no ha pecado. Usted es cristiano, levante su mano si no ha pecado. Nadie puede. Nadie puede. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si el que no conoce a Cristo peca, y el cristiano que conoce a Cristo peca, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es la comunión que tiene el cristiano en Cristo a través del Espíritu Santo para agradar a Dios Padre. Tenemos una comunión para con Dios a través de Cristo, siendo santificados por el Espíritu Santo, hermanos. Es la Trinidad trabajando en unidad, donde el cristiano, hermanos, ya no es como aquel que no conoce a Cristo, que batalla con el pecado, sí, pero el pecado, hermanos, cuando viene a su vida el Espíritu Santo, trae convicción y dice, eso está mal, no lo hagas. Esa no es la forma de vivir. Tú no conociste a Cristo de esa manera. Voltéate, arrepiéntete, cambia tu mente. Literalmente la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar completamente de perspectiva, de opinión, de dirección e ir al lado contrario. Es en ese momento que se distingue, hermanos, aquel que es de Cristo y aquel que no le pertenece a Cristo. Es en ese momento. ¿Y en la iglesia?
En la iglesia, ¿cómo lo distinguimos? Igual. De hecho, Pablo nos ha estado enseñando, vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5. Hermanos, en lo que llegan ahí, Gálatas capítulo 5, Gálatas está en el Nuevo Testamento. Gálatas está en el Nuevo Testamento y está después de 2 de Corintios. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, después de 2 de Corintios, antes de Efesios, se encuentra la epístola a la iglesia de Galacia. Y se va a ir al capítulo 5. El capítulo 5 está después del 4 y antes del 6. Ahora, si no lo encuentran, hermanos, ya con esas direcciones, vaya al principio de la Biblia, en el índice, y ahí lo va a encontrar la página en la que se encuentra tal carta. Gálatas capítulo 5, hemos estado viendo, hermanos, como Pablo a través de toda esta epístola nos ha mostrado, ¿verdad?, tantas cosas. Lo he repetido vez tras vez. Ha sido una pelea profunda por la verdad del evangelio. Solamente hay un evangelio, solamente hay unas buenas nuevas. Lo hemos visto. Nos ha dejado saber que nosotros no somos salvos por las obras que hacemos. Somos salvos por la gracia, por las obras de Cristo solamente. No por nuestras obras, somos salvos por gracia a través de la fe. Pero somos creados para buenas obras. Es decir, después de que recibimos la gracia de Dios y ponemos nuestra fe ahora en Cristo Jesús, tenemos un propósito, es vivir para Dios haciendo buenas obras. Pero hemos visto todo esto, ¿verdad? Hemos visto todo ello y hemos llegado hasta el capítulo 5, hermanos. Aquí en el capítulo 5, Pablo va a hacer una distinción tremenda, hermanos, entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo que produce en el cristiano. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu que produce en el cristiano. Y les voy a pedir una disculpa tremendamente grande. La semana pasada les dije yo, el Señor lo permite, este domingo que viene vamos a terminar con el capítulo 5. No contaba yo con que tenemos la cena del Señor esta mañana, y no contaba yo que al leer la primer virtud del fruto del Espíritu me iba a tomar tanto tiempo en ponerlo en mente. Así que mil disculpas si no terminamos esta mañana, pero le prometo algo: el siguiente domingo volvemos a predicar otra vez. No se preocupe por eso. Así que le voy a pedir que se ponga de pie y vaya a Gálatas capítulo 5, y vamos a empezar desde el versículo 16, hermanos, para entrar en contexto de lo que estamos viendo, de lo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado analizando a través de la Escritura. Gálatas capítulo 5, versículo 16, y vamos a ir hasta el versículo 24, hasta el versículo 26. ¿Lo tenemos? Amén. Les doy un segundito porque nomás escuché como 3 amén. Amén. ¿Lo tenemos, verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Creo que estaban concentrados por eso, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Padre, gracias una vez más, Señor, porque nos ha permitido, Señor, poner los ojos, Padre, en la lectura santa, Señor, en la escritura santa, Padre, que viene a través de usted, Padre, por cuanto toda escritura es inspirada por Dios. Gracias, Padre, porque es un mero aliento, Padre, lo que estamos viendo esta mañana. Padre, usted no se contradice en su palabra, Señor. El hombre le puede contradecir, mas usted nunca lo hará. Usted no miente, Padre, por cuanto no puede mentir. El hombre es un mentiroso. Sigue las enseñanzas del diablo, el padre de la mentira. Padre, y usted nunca puede equivocarse. Por lo cual nosotros buscamos, Padre, que usted esta mañana nos guíe a través de la escritura a poder ver exactamente lo que usted tiene que decir, Señor. Ayúdeme a mí, Padre, ya que soy un hombre muy débil, ya que no hago las cosas bien, ya que batallo vez tras vez, ya que tengo miedo de representarlo, Señor. Pero no remueva ese miedo de mí. Afírmelo, Señor, para no usar o mal usar su palabra en ningún momento. Gracias por sus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada, hermanos, nos quedamos en los últimos versículos que cubrimos, hermanos. El último versículo que cubrimos fue el versículo 21. Esta mañana, hermanos, estaremos cubriendo del versículo 22 hasta el versículo. Esta mañana trataremos de cubrir del versículo 22 al versículo 26, que le acabo de decir que es muy posible que no vamos a hacer eso. Esa es la intención, ¿verdad? Esos son los planes. Es muy posible que no se vaya a hacer. Quiero que escuchen lo que acaba de decir Pablo, hermanos. Ya lo leyó conmigo. Quiero reiterar lo que dijo en el versículo 21. Dice, acerca de los cuales os amonesto. Está hablando de las cosas que había mencionado, de los pecados o la lista de 17 obras de la carne, 17 deseos de la carne que van en contra del Espíritu, que van en contra de la voluntad de Dios. Y termina diciendo en el versículo 21, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, ya se los había repetido, ya se los había dicho antes. Y luego dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora le acabo de decir algo. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana? ¿Verdad? Le acabo de decir eso. Porque si usted lee esto y dice, está viendo lo que está diciendo Pablo, dice que los que practican tales pecados, tales iniquidades, tales transgresiones, no heredarán el reino de Dios. Y usted se queda viendo y dice, pastor, pero yo soy culpable de algunas de esas cosas, si no es que de todas. Pastor, pero yo he caído en ello por igual. Y le voy a ser honesto por igual y le voy a decir, yo también. Yo también. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Si usted se da cuenta, la palabra clave ahí, en el versículo 21, para terminar el 21, dice que los que practican tales cosas. Está hablando de una persona que es practicante, ¿verdad? Hermanos, para que una persona sea un buen carpintero, tiene que
practicar primero la carpintería. Para que una persona sea un buen jugador de fútbol, tiene que practicar el deporte. La forma que usted va a llegar a ser mejor es practicando tal cosa. La práctica hace al maestro. Llegará al punto que va a ser maestro de tal práctica. Déjeme le digo esto, de acuerdo con lo que dice Pablo: siga practicando el pecado y usted será uno de los mejores pecadores de este mundo. Es más, les puede enseñar a los demás. Será maestro para ellos. Esa palabra que está utilizando Pablo está hablando de una vida que continúa practicando vez tras vez ese pecado. No hay ningún remordimiento, no hay ninguna cosa que cambie dentro del corazón, que lo puede hacer y sin decir, lo hago y no, a nadie estoy hiriendo. A nadie le estoy pisando los pies, a nadie estoy insultando. Déjame vivir mi vida de la manera que yo quiero. El problema es cuando tú sigues viviendo tu vida de la manera que tú quieres, estás caminando por un lugar que está ancho y que lleva a la condenación. Mi deseo no es de que tú cambies tu manera de vivir. Tu problema no es un pecado o que te encuentras en la lista de ese pecado. Tu problema es que eres un pecador desde la naturaleza. Tu naturaleza es pecaminosa. Ese es el problema más grande que tenemos. Ese es el problema más grande que tengo yo. No es de que puedo ver esto que está mal, puedo ver aquello que está mal. No, es que totalmente mi naturaleza va en contra de la voluntad de Dios, por lo cual no puedo yo venir y agradar a Dios, porque soy un pecador. Pero el cristiano, gloria a Dios, que Cristo nos ha dejado su Espíritu. ¿Sabe por qué? Si no fuera por el Espíritu Santo, no viniera la convicción a nuestro corazón. Déjeme le repito eso. Si no fuera por el Espíritu Santo, lo que yo le digo esta mañana, y si usted está viviendo en pecado, y lo que yo diga esta mañana, de acuerdo con la palabra de Dios, le va a entrar por una y le va a salir por la otra. Así. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque yo me encontraba de la misma manera antes de venir a Cristo. Porque hay muchas personas que se encontraban de la misma manera, o quizás esta mañana se encuentran de la misma manera antes de venir a Cristo, de que entra por una y sale por la otra. ¿Por qué? Porque no se encuentra el Espíritu Santo de Dios en esa vida. Y si el Espíritu Santo de Dios no se encuentra en esa vida, no va a haber ningún cambio. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Nos está mostrando aquí. Algunas personas dijeran: qué duro. Qué duro, hermano, que Pablo diga: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué duro que Pablo apunte y diga: aquellos que están viviendo, practicando estos pecados, no heredarán el reino de Dios. Martín Lutero dijo lo siguiente: este es un dicho duro, pero muy necesario para aquellos falsos cristianos e hipócritas que hablan mucho del Evangelio, de la fe y del Espíritu, y sin embargo viven conforme a la carne. Pero esta severa declaración está dirigida principalmente a los herejes que están llenos de su propia importancia y orgullo, para que sean atemorizados y llevados a emprender la lucha del Espíritu contra la carne. Hermanos, estas palabras que Pablo está hablando, está haciendo una división, hermanos, y diciendo: ustedes quieren vivir de acuerdo con la carne, miren esta lista. Estos son los que viven de acuerdo con la carne.
Y estos que viven de acuerdo con la carne y practican las cosas de la carne, no irán al cielo. Ustedes dirán, bueno, pastor, pero esa es una vez que nada más es mencionado en la Biblia. Nos equivocamos. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Escuche de nuevo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero me encanta lo que dice Pablo ahí, porque dice Pablo que ninguna de estas personas heredarán el reino de Dios. Y luego le dice a la iglesia de Corintios: y muchos de ustedes eran ellos. Muchos de ustedes se encontraban viviendo de esa manera, pero ya han sido lavados, ya han sido restaurados, sus pecados han sido pagados. Escuche las palabras en Apocalipsis 21:8. Estas palabras son duras, hermanos, pero son muy ciertas. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pablo utiliza la palabra: no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de los cielos. Y Juan aquí escribe: el lugar que les espera es su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Allí está el infierno, hermanos. Hermanos, el mismo Juan nos habla de la práctica del pecado, que nos lleva a pensar en lo que en el versículo 21 de Gálatas. Dice primera de Juan 3, 8 al 10: el que practica el pecado es del diablo. No dice que es el diablo, porque hay personas que dicen: mira cómo anda, es el meritito diablo. No, dice: el que practica el pecado es del diablo, le pertenece al diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Escuchó lo que acaba de decir? Todo aquel que pertenece a Dios no es pecador. No. Todo aquel que pertenece a Dios, que es nacido de Dios, no practica el pecado. Practica, he ahí la palabra clave de nuevo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y ahí, hermanos, nos brincamos a la primer virtud, o la primer parte del fruto del Espíritu. Vaya conmigo a Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas capítulo 5, 22 y 23, que es el texto que estamos cubriendo. Es el texto que estamos cubriendo. Pablo nos ha dejado saber las obras de la carne. Pero aquí en el versículo 22 y 23 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz.
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Contra tales cosas no hay. Contra estas cosas no hay ley. ¿Se da cuenta de algo? Quiero mostrarle algo rápido. Cuando Pablo habla de las obras de la carne, lo dice múltiple y lo dice obras. Múltiple obras de la carne. Cuando habla del fruto del Espíritu, singular, pero no dice obra del Espíritu, dice fruto del Espíritu. Aunque usted ve múltiples fases del fruto, sigue siendo uno. Sigue siendo uno. Entonces, lo primero que podemos notar es la palabra que usa ahí. No está usando obras del Espíritu. Hermanos, él está empleando la palabra fruto para referirse a esas virtudes con las que nos bendice el Espíritu Santo de Dios. El fruto, hermanos, no se trabaja. El fruto nace. Se trabaja en la planta. Pero el fruto nace. Las obras de la carne, hermanos, son cosas en las que nosotros trabajamos y hacemos constantemente. Aún para aquellos que pensaban que tengo que hacer esto y esto para ser salvo, son obras de la carne. Pero aquí estamos hablando de fruto del Espíritu. Fíjense lo que dice Salmos 1 al 3, Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, escúchenlo, no vaya ahí, yo se lo leo, nada más apúntelo. Salmos capítulo 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Luego dice: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjese que este hombre se ha retirado de todo hombre que practica injusticia, de acuerdo con el salmista, y se ha enfocado en lo que dice: en la ley de Jehová está su delicia, está su bienestar, está su comer. ¿Cuál es la ley de Jehová? Para nosotros, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es ahí donde está la delicia de este hombre que es descrito en Salmo capítulo 1. Y ahí, hermanos, este hombre medita de día y de noche. Hermanos, por lo cual yo le digo a usted, esté constante en leer la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios, en buscar ser guiado por el Espíritu a través de la palabra que el mismo Espíritu ha traído a poner por escrito. Hermanos, ¿se acuerda de Jesús cuando habla de la parábola del sembrador? Que dice que la semilla, ¿verdad?, cayó en diferentes lugares, en el camino, en pedregales, entre espinos, y luego en una tierra fértil, en una tierra buena, ¿verdad? Y dice Marcos 4:20 de esa misma parábola, dice: y estos fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra de Dios y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo de Dios usa la palabra de Dios
que es inspiración de Dios, 2 Timoteo 3:16 y 17, para traer fruto en su vida. Pero por igual usted tiene que tener una comunión con Cristo a todo tiempo. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo? Cuando dice que Él es la vid, Él es el tronco, Él es la parte que la planta o que el árbol está bien parada. Y dice, ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. Y si permaneces en mí, llevarás mucho fruto, dice Jesús. Pero si no, nada podéis hacer. Apartados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Me está dando cuenta, hermanos, cómo Dios nos está diciendo? ¿Cómo a través de la Escritura Pablo está diciendo? El Espíritu va a traer estas virtudes. Y no se preocupe, ya vamos a entrar ahí. Va a traer el fruto. Pero tenemos que tener una comunión. Si queremos agradar a Dios con el fruto del Espíritu que trae, tenemos que tener primero una comunión con Cristo Jesús, seguir apegados a Cristo Jesús. Tenemos que seguir al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, hermanos. ¿De ahí por qué es tan difícil que usted lea? Porque hay una batalla. Hay una batalla. Y hay personas que te pueden leer. Te empiezan leyendo toda la Biblia. Y les preguntas, ¿y qué entendiste? Pues algunas historias estuvieron buenas, pero no hubo mucho ahí que entendí. ¿Por qué? Es bueno que leamos grandes porciones de la palabra de Dios. Es bueno. Es bueno que leamos una porción pequeña. Es bueno por igual. Es comida espiritual. Algunos de nosotros comemos mucho, algunos comemos poco. Pero no porque dice espiritualmente hablando. Físicamente, pues sí, nos vamos a ver. Pero espiritualmente hablando, se notará, se dará cuenta uno también. Pero espiritualmente hablando, hermanos, puedes leer todo el libro, toda la epístola de Gálatas, y quizás no entender tanto. O puedes leer un capítulo y ser tan beneficiado de ello por causa del Espíritu que mora en ti. Y de que estás tomando tu tiempo para aprender, para buscar. Ahora empecemos con el fruto del Espíritu, hermanos. No podía fallar Pablo al empezar. El fruto del Espíritu es amor. Amor. Vamos a cubrir 3 en esta mañana. Amor, gozo, paz. Esto me da a mí tan fuerte a veces. Amor. El amor, hermanos, es la virtud cristiana que encabeza las demás partes del fruto del Espíritu. Porque si usted se da cuenta, hermanos, Pablo solamente nos tuvo que decir una: amor, y ahí bastaba. Porque en ese amor, hermanos, se encuentra, hermanos, por igual el resto de las virtudes del fruto del Espíritu, hermanos. Porque es en ese amor que por igual nos lleva a ese gozo. Es en ese amor
que nos lleva a paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fe, mansedumbre y templanza, hermanos. Es en ese amor, hermanos, que cubre todas las demás virtudes. Pablo dijo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 13, a una iglesia, hablándole a una iglesia que estaban del chongo, como dicen por ahí, que estaban chocando unos con otros, que se estaban dividiendo, que se estaban mal usando los dones del Espíritu Santo. A una iglesia que unos decían, yo sigo a Pablo, yo sigo a Pablo. A una iglesia que estaban demandándose uno al otro, que no sabían realmente cómo llevar a cabo un servicio de adoración, que aún en la mesa del Señor estaban teniendo dificultades. Pablo le dice lo siguiente a esa iglesia: si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Continúa diciendo Pablo: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es la definición del amor, hermanos. Nosotros tenemos un concepto muy equivocado de lo que es el amor, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes hoy en día se pueden ver uno al otro y ver una jovencita atractiva. Ay, papá, no sé, pero yo la amo. No sé qué pasó en mí. Siento mariposas en el estómago. Eso quiere decir que es el amor. Cuando es la atracción. Cuando somos seres que Dios ha creado sexuales, que buscamos por naturaleza al sexo opuesto. Pensamos que el amor es solamente dar cosas. Es dar, nada más. Es como los padres que vienen a trabajar los dos para darle una mejor vida a sus hijos. Y no están en casa porque están fuera trabajando. Y no están guiando a sus hijos porque están fuera ocupados en el trabajo. Pero pueden decir, pero yo amo a mis hijos porque tienen comida, porque tienen ropa, porque tienen una casa, porque tienen esto. Pero ¿dónde está el amor que se le muestra a los hijos al guiarlos en la palabra de Dios? A escucharlos cuando tienen problemas. A cuidarlos cuando en la adolescencia cometen errores tan grandes que dañan sus vidas. ¿Es ese amor? Solamente dar. Tenemos un mal entendimiento de lo que es el amor. Pero para conocer el amor, para conocer el fruto del Espíritu que empieza con el amor, hermanos, tenemos que conocer a Dios. No hay otra. No hay una filosofía que nos lleve a entender qué es lo que es el amor.
No hay una clase que te dan en la escuela que te lleva a entender qué es el amor. No hay una teoría que se dice en los colegios que te puede llevar a comprender qué es el amor. No, la palabra de Dios dice que Dios es amor. Dios es la mera esencia del amor. Dios es el único ser que puede amar de una manera que usted y yo no lo comprendemos. Hermanos, el amor proviene de Dios. Juan dice lo siguiente: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Se da cuenta que la única forma que usted puede amar a Dios, que usted puede mostrar el fruto del Espíritu Santo en el amor, es a través de que Dios lo permita hacerlo. Es a través de que Dios lo ame a usted primero. Si no, no lo hay. Si no, no lo habrá. Si usted, con su lógica, con su entendimiento, con su ciencia, dice: yo voy a amar, no conozco de Dios, no me importa lo que Dios dice, pero voy a amar de la manera que yo lo voy a hacer, está equivocado de la forma que usted piensa que va a amar. Nunca lo logrará si no conoce a Dios. Mas Dios, hermanos, ¿cómo es que nos muestra su amor? Romanos 5:8. Amén. Mas Dios muestra su amor para con ustedes, para conmigo, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. He ahí el amor que Dios muestra para con nosotros, un amor sacrificial, hermanos. Es por eso que les digo, si no conocemos de Dios, no conoceremos qué es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Deténgase ahí. Que ha dado. ¿Se da cuenta de lo que acaba de hacer? Decir la palabra que hizo Dios. Que ha dado. ¿Qué dio Dios? A su Hijo. A su unigénito. He ahí el amor de Dios, hermanos. Un amor que conmueve hasta el corazón más duro. Un amor que quiebra hasta el más valiente. Un amor que sacude hasta el más firme. Hermanos, ¿cómo queremos mostrar el amor, el fruto del Espíritu, si no buscamos conocer a Dios? Personalmente, una vez le confesé a mi esposa, le digo: ¿sabes qué? Cuando tú y yo nos conocimos, te amaba, pero cuando conocí a Dios, te amo de una manera inexplicable. ¿Por qué? Porque conocí a Dios. Porque conocí a Cristo. Nunca la podría amar de la manera que fui creado para amarla. Fuera de Cristo Jesús. Fuera de Dios. ¿Cuál es el mandamiento más grande, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.
todo, hermanos. ¿Y cómo lo puedo amar? ¿Cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo amaba Cristo? Dios. Obedeciendo, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, teniendo comunión para con el Padre. Hermanos, ¿cuánto tiempo oraba Cristo Jesús? No le puedo decir una hora, no le puedo decir un tiempo, pero tenía una comunión con el Padre que usted y yo ni siquiera hemos imaginado lo que Él tenía. Pero ahí el ejemplo a seguir. Ese amor del Espíritu, hermano, no solamente o primordialmente nos debe de llevar a amar a Dios, pero nos debe de llevar a amar la palabra de Dios, hermanos. Nos debe de llevar a amar la palabra de Dios. Quiero escuchar que tanto el salmista, hermanos, amaba la palabra de Dios. Lea el Salmo 119. Lea el Salmo 119, no ahorita. Porque ahorita lo leo. Le voy a asegurar que no lo va a leer en 5 minutos. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El 119. Salmos 119. Le voy a leer el versículo 97, el versículo 103 y el versículo 113. Escuchen. Dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. 103. Ese fue el 97. Ahora el 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Tenemos que buscar el amar la palabra de Dios, hermanos. El fruto del amor del Espíritu Santo nos va a llevar a una atracción por Dios y una atracción por las cosas de Dios, pero por igual una atracción por la palabra de Dios, hermanos. Pero no queda ahí. El fruto del amor del Espíritu Santo, hermanos, que produce en nosotros o en el cristiano, nos va a llevar a amar a nuestros hermanos en Cristo. Y me puede decir: pastor, pero no solamente los hermanos en Cristo, también toda persona que ya está afuera. Y le voy a decir: espérese tantito, todavía no terminamos. Apenas estamos empezando. Este nada más es la introducción. El amor, hermanos, nos va a llevar el Espíritu Santo mostrando su fruto o el fruto del Espíritu en nuestras vidas como cristianos. Nos va a llevar a amar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios 4, 1 y 2. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Escuchó lo que acaba de decir Pablo? Soportándonos unos a los otros, en amor. Pero dice soportándoos con paciencia. Hermanos, que si somos seres impacientes, llegaremos al punto donde hablaremos de la paciencia. Creo que la semana que viene llegaremos al punto de la paciencia. Pero ¿sabe qué tan impacientes somos? Que vamos al lugar de la comida rápida, se tardan 5 minutos en la ventanilla de McDonald's. ¿Dónde está mi comida? Que apenas estoy sintiendo un dolorcito en el dame 2 Tylenol, porque ya me está doliendo todo el cuerpo. Somos seres impacientes. Pablo dice: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. ¿De que nos vamos a herir entre nosotros como hermanos? Sí.
Sí va a pasar. Hay veces nos vamos a herir más aquí que allá afuera. Nos hieren, hermanos. Pero tenemos que volver a buscar que ese amor fluya en nosotros a través de la comunión de nuevo con la palabra de Dios, siguiendo al Espíritu que nos lleva a vivir como Cristo para agradar a Dios Padre. Gálatas 6, 9, 10, hermanos, que es el siguiente capítulo que estaremos cubriendo, primero Dios lo permita, en 2, 3 semanas. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Escuchó? No nos cansemos de hacer el bien. Y así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y luego termina diciendo, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se da cuenta? No estamos dejando a toda la gente ya que no hay que amarlos. No, sino que estamos poniendo las prioridades que Dios pone primero. Y primero pone ahí a los de la familia de la fe, a los hermanos en Cristo. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice Juan. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto o a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento en Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sabe cómo se va a mostrar el amor en usted? En la iglesia, a través del amor a su hermano en Cristo. Esa es la manera que se va a mostrar. Esta es la forma que usted lo va a ver. Porque se nos hace a veces más difícil ayudar a una persona que dice ser cristiano aquí adentro, que a alguien allá afuera que no conoce de Cristo. Porque se nos hace más fácil ir allá afuera y decir, porque no nos conoce. Porque es una persona que le puedo dar $5 y ahí se acabó todo. Porque mi hermano requiere tiempo que lo escuche, requiere tiempo que lo ayude, requiere tiempo que vaya por él, que hable con él, que lea con él, que ore con él. Ay, todas esas cosas requieren tiempo, pastor. Yo solamente le quiero dar $5 y ya. Su hermano no es como las personas que viven ahí abajo del puente o que están ahí en el puente. No es de esa manera. Para poder cultivar una buena relación entre hermanos en Cristo, ¿qué necesitamos hacer? Creo que es lógico, hermanos. Creo que tenemos que tener una buena comunión. Si yo le digo a mi esposa, mi amor, te amo, ella está sonriéndome, mi amor, te amo tanto, pero no quiero oír ninguna de tus palabras por el resto de este año, ¿tendré una buena comunicación con ella? ¿Sabré por qué está pasando? ¿Sabré sus tristezas este año? ¿Sabré sus dolores? ¿Sabré sus dificultades? ¿Le podré enseñar la palabra de Dios? Escuchen, varones, ese es su trabajo como cabeza de la familia, enseñar a su esposa. ¿Cómo podré hacer todas esas cosas si no tengo comunicación para con ella? Pero aún terminando el año dijo, te amé tanto, mi amor, tanto amor te mostré. Mentiroso, erróneo, equivocado. La única forma que podré cultivar una buena comunicación y un buen matrimonio es a través de la comunicación constante con mi esposa. Pastor, pero luego peleamos. Yo también peleo con mi esposa. Y yo también le echo la culpa a ella. Pero es el amor de Cristo que nos lleva a perdonar, a buscar establecernos bien.
aún en los problemas matrimoniales. Hermanos, y si eso utilizamos para también cultivar una relación buena con nuestros hermanos, le aseguro que se cultivará de una manera asombrosa. Si buscamos el hermano, el platicar, el hablar, el hacer un tiempo para con cada uno de ellos, mostraremos el amor del cual el Espíritu nos habla. Y por último, hermanos, en el amor debemos por igual amar a nuestro prójimo. El prójimo más cercano es la persona con la que usted se acuesta cada noche, pero no se detiene ahí. Es la persona más lejana, la persona que usted no conoce, pero que llega en contacto con usted. ¿Se acuerda del primer mandamiento? El más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a todos los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús, aún a mi enemigo lo tengo que amar. Solamente el Espíritu Santo, a través de llevar el fruto del Espíritu en su vida, es posible que usted lleve a cabo esto. Usted solo no va a poder. Usted solo nunca va a poder. Ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con sus amigos, ni con sus familiares, ni con su prójimo. Si no es a través del Espíritu, nunca lo va a hacer. Disculpen, siempre va a fallar. Fallamos con la ayuda del Espíritu. ¿Se imaginan hacerlo de esa manera? Pablo, hermano, hablaba en Gálatas capítulo 2 sobre cuando fue y entregó, les mostró el evangelio a aquellos líderes para que le dijeran si estaba bien o estaba mal, y le dijeron que todo estuvo bien. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Él quería mostrarle amor también a su prójimo, al pobre. Pablo trabajaba, hermanos. Ni siquiera buscaba él que la iglesia le diera el sustento. Él trabajaba con sus manos y podía llevar a cabo eso. Esto es el fruto del amor del Espíritu Santo, hermanos. Y es ahí donde se muestra. Ahora sí vamos a dar inicio al sermón. Pasemos al gozo, hermanos. Y nos vamos rápido. Dice C.H. Spurgeon, un predicador de la antigüedad, dice: los creyentes no dependen de las circunstancias. Su gozo no proviene de lo que tienen, sino de lo que son. No de dónde están, sino de quién pertenecen. Sino de a quién pertenecen. No de lo que disfrutan, sino de aquello que su Señor sufrió por ellos. He ahí donde está el verdadero gozo, hermanos. No mire su casa, no mire su cuenta de banco, no mire su familia cercana, no mire sus amigos con usted, no mire su condición física y diga: me gozo en el Señor porque tengo todas estas cosas y en ellas sé que el Señor me bendice. Porque al momento que se le quite todo eso, ¿dónde va a quedar? Si su gozo está en el dinero, el momento que usted ya no pueda trabajar, ahí se acabó su gozo. Eso no era gozo, esa era felicidad en las cosas que tenía. Si su gozo está en que su familia está unida, llegará el momento en que esas cosas se van a desaparecer. ¿Y dónde estaba el gozo? En su familia. Si su gozo está en su salud, déjeme le arruino el día.
Y le dejo saber que usted cada día, cada momento, cada minuto está muriendo. Pastor, pero yo me siento bien. Está muriendo. El día que usted abrió los ojos en esta tierra es el primer día que usted empezó el camino hacia la muerte. 10 de 10 personas mueren. Estamos hacia la muerte. Pero el gozo que tenemos en Cristo Jesús sobrepasa aún la muerte, sobrepasa aún su estado financiero. Pablo, cuando dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no estaba hablando de ganar un partido de fútbol, no estaba hablando de vencer un examen de teología, estaba hablando de aún en las circunstancias donde tenía poco o tenía mucho, él todo lo podía en Cristo que lo fortalece, que lo fortalecía. Y lo mismo para con nosotros. Usted se encuentra en un problema financiero, su gozo permanece en Cristo. Está fallo de salud, su gozo permanece en Cristo. Su familia no lo quiere, de hecho lo desprecia. Su gozo se encuentra en Cristo Jesús, sea quien sea que le dé la vuelta. No importa que todo, no importa que el pastor no lo quiera, no que no nos quiera, no importa todo eso. Su gozo solamente se va a mostrar a través del Espíritu que produce gozo en Cristo Jesús. Un ejemplo, hermanos. Pablo y Silas, hermanos, se encontraban en prisión por andar predicando, por andar viviendo la vida que Cristo nos ha puesto, hermanos, de hacer. Se metieron en problemas en Filipos, los agarraron, y dice la palabra, Hechos 16, 23 a 25, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. El carcelero recibe el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies, los encadenó en el cepo. Y escuchen lo siguiente: pero a medianoche, escuchen lo que va a decir la palabra de Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hermanos, había gozo en la cárcel, había gozo en las cadenas, había gozo en el calabozo, había gozo en la oscuridad, en la depravación de comida, de luz, de bienestar. Sí, ¿por qué? Porque Cristo estaba ahí con ellos, hermanos. Por eso, no por ninguna otra cosa más que por el Rey. Por eso mismo dice que oraban y cantaban himnos a Dios. El gozo no está en lo que usted ve, el gozo está en aquel que usted no ha visto. Y a través de ese gozo llegará la paz. La calma interior que resulta de la confianza en la relación salvadora de uno con Cristo. Esta forma verbal de la unión y se refleja en la expresión el tenerlo todo junto, es la paz. Al igual que la alegría, la paz no está relacionada con las circunstancias de uno. Cristo nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No yo la doy como el mundo la da.
Hermanos, tenemos paz para con Dios. ¿Saben por qué? Porque somos ahora justificados. Romanos 5:1, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Pablo nos dice: por nada estéis afanados, sino conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Tenemos paz primero para con Dios, y esa paz nos llevará a tener paz para con los hombres. Por eso Pablo, y con esto termino, dice en Romanos 12, 17 y 18: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mientras dependa de usted, usted esté en paz con todos los hombres. No le pague nadie mal a nadie, hermano. Y al momento que lo haga, reconcíliese con esa persona. Amor, gozo y paz. Podríamos continuar por 2 horas más, eso se los aseguro. Pero esta mañana vamos a tomar parte de la cena del Señor.